Buenas tardes, estimados estudiantes del grado séptimo. A continuación les voy a hacer una presentación que busca asesorarlos en la solución de la guía de biología número 3, en este caso para los estudiantes que están focalizados en el proceso de inclusión. Bueno, la guía 3, como ustedes se dieron cuenta, parte de una lectura inicial de la cual se han elaborado y diseñado las diferentes actividades de las asignaturas y de las áreas, de acuerdo a los desempeños planteados. En este caso, para la guía número 3 de biología para el grado séptimo, se presenta una lectura inicial que tiene que ver con la utilidad de la importancia ecológica del agua dura. Esta lectura trata sobre los aspectos que han hecho que esta planta sea utilizada en la arquitectura, en la construcción de casas y que sea considerado, como lo dice el texto, el acero vegetal por su durabilidad, por su manejo como madera y por su utilidad ecológica e importancia en los ecosistemas. Para realizar la lectura siempre es importante, y esto no solamente para este texto de la guía, sino para cualquier texto que yo tengo enfrente y que voy a hacer lectura, considerar 3 momentos importantes que son el antes, el durante y el después de la lectura. Cada vez que yo tengo un texto, una lectura enfrente, debo hacerme una pregunta del por qué, para qué y de qué se trata esa lectura que voy a dar inicio. Durante la lectura es importante tener un diccionario a mano para buscar los términos desconocidos. Es importante irse haciendo gráficos mentales de las ideas que me está mostrando el texto. Y es importante ir relacionando el texto con las diferentes actividades que se han planteado. Una vez se termine la lectura, es importante resumir y sacar las ideas principales, releer si es necesario y realizar un mapa de ideas que me permita entender el objetivo de la lectura. Bueno, para el grado séptimo, en el área de biología, en segundo y tercer periodo, se tiene la temática de ciclos biogeoquímicos para ser trabajada. En función de esta temática hay un desempeño curricular. Ese desempeño no es una actividad. El desempeño simplemente lo que es la meta que ustedes van a alcanzar una vez se trabaje esta temática. En este caso, por medio de esta guía. En este caso, el desempeño plantea que ustedes al final de resolver y de trabajar el contenido de la guía, van a estar en la capacidad de comprender la relación que existe entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y el agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. Bueno, pero entonces cuando hablamos aquí de ciclos, necesitamos definir qué entendemos por ciclo. Entonces, un ciclo es un proceso que se repite, un proceso que está conformado por varias etapas y que una vez se termina la etapa o se culmina la última etapa, se da inicio a la etapa inicial y el ciclo o el proceso vuelve a repetirse. Entonces, en la naturaleza nosotros encontramos diversos elementos que realizan ciclos. Esos ciclos, por ejemplo, tenemos el ciclo del carbono, del nitrógeno, del fósforo, del agua, del azufre. ¿Y por qué se llaman ciclos biogeoquímicos? Ciclo porque es un proceso repetitivo de varias etapas. Biogeoquímicos, bio de vida, geo de tierra, nos ubicamos en el planeta Tierra, y químico porque cada uno de esos ciclos está conformado por procesos químicos llamados reacciones, donde hay una transformación de la materia y donde hay un consumo o liberación de energía. Bueno, dentro de esos ciclos, en la guía, a ustedes plantean el ciclo del carbono, que aquí he traído 2 gráficos para poder ilustrar en qué consiste ese ciclo del carbono. Si ustedes notan, aquí hay unas flechas direccionadas que lo que permiten ver es que se forma un círculo, el cual también es un símbolo gráfico de un proceso cíclico. En este ciclo del carbono, que parte de la atmósfera, porque es donde tenemos el dióxido de carbono que se elimina por medio de la respiración de los seres vivos, que se elimina por medio de la descomposición de materia orgánica y que se elimina por medio de las emisiones de gases realizadas a nivel industrial. En estos ciclos
participan activamente los seres vivos porque son parte del proceso y son aquellos los que aprovechan las diferentes etapas del proceso o ciclo. Aquí tenemos el ciclo del oxígeno, que nosotros lo podemos evidenciar a través del proceso de respiración y fotosíntesis. Cuando nosotros respiramos, estamos respirando gracias al oxígeno que se produce en la fotosíntesis por parte de las plantas. Este oxígeno es aprovechado por todos los demás seres vivos para la respiración. Cuando nosotros respiramos, eliminamos CO2, el cual es utilizado en la fotosíntesis por medio de la luz solar por parte de las plantas para generar nuevamente oxígeno. Tenemos el ciclo del nitrógeno, un elemento fundamental para la vida porque hace parte de la cadena de nutrientes que son asimilados por la mayor parte de los seres vivos. En este ciclo es importante el proceso de precipitación, es decir, el proceso de la lluvia para poder generar la sedimentación y generar el proceso como tal cíclico del nitrógeno en el suelo. Él se da fundamentalmente en el suelo y se da gracias a la participación de unos organismos que se llaman bacterias, que son las encargadas de fijar el nitrógeno. Y los seres vivos lo aprovechan y lo consumen por medio de las plantas, que son las que asimilan el nitrógeno en sus diferentes formas, y finalmente este vuelve al suelo a través de los residuos que eliminan los seres vivos por medio de la orina y las heces. Finalmente tenemos el ciclo del agua, que es un ciclo que podemos evidenciar fácilmente y el que nos permite entender también los cambios de estado que experimenta la materia. El ciclo del agua inicia principalmente en los océanos. En los océanos es donde se da el proceso inicial, que es la evaporación gracias a la luz solar y al cambio de temperatura. En la atmósfera se empieza a dar una evaporación y una vez este vapor de agua llega a las alturas, a la atmósfera, se condensa formando las nubes y luego por cambios de presión y temperatura se da la precipitación, que se da en forma de lluvia. Una vez llega la lluvia al suelo, entonces por procesos de sedimentación, infiltración, escorrentía, el agua vuelve hacia los cuerpos de gran extensión acuática como son los océanos. Ahora bien, la actividad propuesta para los chicos de inclusión tiene que ver con la comprensión de la lectura inicial y también se les ha brindado una lectura adicional que los contextualiza dentro de la importancia de los ciclos biogeoquímicos y la importancia del agua dura. Entonces, en esta lectura dice que además de las propiedades que permiten al agua reconocerla como el acero vegetal, esta planta tiene gran importancia ecológica. El agua proveniente de la lluvia que cae sobre el guadual permanece mucho tiempo en él, toma diversos caminos y tarda más tiempo en caer al suelo, dando como resultado la regulación de caudales, ya que si la misma cantidad de agua se precipitara sin obstáculos, ocasionaría crecidas súbitas y no se formarían reservas que son empeladas dentro del sistema cuando se requiere, especialmente en épocas de verano. Adicionalmente, el dosel o bóveda que se conforma por el follaje en riberas de fuentes de agua impiden las pérdidas por altas y rápidas tasas de evaporación, contribuyendo así a la mencionada regulación. Entonces, de acuerdo a esta lectura, y aquí les he traído una gráfica de un sembrado de bambú, la actividad que se propone es, de acuerdo a la lectura, representa mediante un dibujo el ciclo del agua teniendo en cuenta el papel de un guadual en este proceso. Entonces ustedes ya tienen el gráfico anteriormente, ahí mismo en esta presentación del ciclo del agua, ahora tienen que incluir como ser vivo parte de ese ciclo a los sembrados del agua dura. Espero esta explicación haya sido de su agrado y espero les sea útil para resolver las dudas al respecto. Muchas gracias por su atención.